Bienvenidos, esto es Historia Política para Zurdos. Hoy vamos a continuar con el recorrido por el genocidio palestino. El objetivo de lo que vamos a hablar hoy es desvirtuar la idea que anda por las cadenas de WhatsApp que este crimen contra la humanidad empezó el 7 de octubre de 2023 como respuesta al ataque de Hamas. En realidad viene desde finales del siglo XIX y no deja de ser sorprendente como un pueblo que fue víctima de las mayores atrocidades las está cometiendo en ediciones revisadas y mejoradas, obviamente no contra el pueblo que se las cometió, del cual fue víctima, sino pasa a ser de víctima a victimario contra un tercer pueblo totalmente inocente. El sionismo. El sionismo moderno surge a finales del siglo XIX en Europa. Sion es el nombre de una colina en Jerusalén. Se puede decir incluso que es el nombre de la colina sobre la cual estuvo el primer templo del rey Salomón. Justo en un momento en el que este continente se vivió un auge de los nacionalismos, es decir, finales del XIX, llevó a la creación de numerosos nuevos estados. Unos años después, esta ideología defendía que el pueblo hebreo tenía el derecho de poseer también un estado propio. Ojo, importantísimo, un estado exclusivamente judío. Eso es lo que la diferencia de la idea de una independencia, de una tierra, de estar protegidos por una ley, sino es un estado desde el inicio supremacista, racista, diseñado y pensado para ejercer un apartheid sobre las demás razas a las que considera inferiores, ya que son el pueblo elegido de Dios, y que éste debería estar en lo que consideraban que eran los territorios originales del pueblo judío, de donde habían sido expulsados casi 2000 años por el Imperio Romano, un territorio que comprendía las fronteras aproximadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, basado en el concepto de ser el pueblo elegido por Dios, o sea, la raza superior. No es de extrañar que se haya radicalizado con el gobierno que eligió la ciudadanía de Israel hace 2 años. Por sexta vez en su vida, Benjamín Netanyahu juró este jueves su cargo como primer ministro de Israel. Acompañado de sus socios de coalición, ultranacionalistas y ultraortodoxos, Netanyahu puso oficialmente en marcha el gobierno más religioso y, según la oposición, duro de la historia del país. Ajeno a críticas, Netanyahu dejaba claras sus prioridades para el nuevo mandato. En primer lugar, detener a Irán. Es una cuestión existencial. Nos importa la existencia y la seguridad. En segundo lugar, restablecer la seguridad y la gobernanza en el Estado de Israel. Tercero, ocuparnos del coste de la vida y de la crisis de la vivienda. Y cuarto, y creo que es algo que también está a nuestro alcance, ampliar drásticamente el círculo de la paz. En la Cisjordania ocupada, los colonos israelíes se muestran satisfechos con el nuevo gobierno. Los palestinos, sin embargo, están claramente más preocupados. Bajo el próximo gobierno fascista israelí, el pueblo palestino debe unirse con un solo corazón, decía este residente en Calquilia. Este gobierno fascista israelí es experto en oprimir y destruir al pueblo palestino. Nuestras expectativas son que la Torá se fortalezca en la tierra de Israel, decía por su parte este ciudadano judío. Que los asentamientos y la gobernanza se fortalezcan en la tierra de Israel. Esas son principalmente mis expectativas. Por lo pronto, la nueva coalición gubernamental asegura que el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e incuestionable en todas las zonas de la tierra de Israel. Los problemas parecen garantizados. Desde el primer congreso sionista en Basilea, se pensó o se autodeterminó ese Estado judío como la avanzada europea en Oriente Medio, como la pieza civilizatoria para acabar con o limitar la barbarie de Oriente Medio. Esto no es más que una limpieza étnica. Que vemos un niño de menos de 2 años asesinado por el ejército de Israel y que cuenta
como terrorista para ellos. Los israelitas son descendientes de europeos del este. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. De ahí la superioridad blanca, de ahí el ejercicio de colonialismo que se lleva desde 1880. Ahora, además disfrazada de feminismo, vemos todas las redes sociales inundadas de videos de mujeres soldados de Israel que están participando del genocidio, que también participan de la matanza de niños. Una de las mujeres o emblemas que usa Israel para hablar del feminismo es Golda Meir, quien fue primera ministra de 1969 a 74, y una de sus frases célebres es: los árabes nos obligan a matar a sus hijos y no los perdonaremos por ello. Creo que con eso ya queda dicho todo de lo que se trata de esto. Y para más está nuestra secretaria Yone Belarra, que sí sabe qué es feminismo. En primer lugar, quiero mandar nuestra solidaridad más profunda al pueblo de Palestina, que en estos momentos sigue siendo víctima de ese intento de exterminio por parte del Estado de Israel, a pesar de la breve pausa. Bebés prematuros desconectados de sus máquinas, cortes de electricidad, de agua y de suministros, bombardeos masivos sobre población civil, personal sanitario, periodistas, miembros de Naciones Unidas asesinados vilmente. Una barbarie sin precedentes. No lo podemos permitir, compañeros y compañeras. No puede ser en nuestro nombre ni puede ser con nuestro silencio. Desde Podemos nos sumamos a las cientos de miles de personas que en todo el mundo se han manifestado pacíficamente para lograr un alto al fuego definitivo, no parcial. Solo un movimiento social masivo por la paz, impulsado por la gente decente en todo el mundo, puede conseguir pararle los pies a Netanyahu. Aquí, en España, la presión social y política y ese movimiento por el fin del genocidio ha logrado que finalmente el presidente Sánchez se haya tenido que mover y que España, aunque sea tras mes y medio de asesinatos masivos de civiles, haya retirado por fin a la embajadora en Israel. Esta tensión diplomática es una buena noticia y es el resultado de una opinión pública crítica. Desde aquí quiero pedirle al presidente Sánchez que ahora que ha podido comprobar por sí mismo que un Estado genocida como el israelí no se le puede frenar únicamente con palabras, es el momento de dar un paso adelante definitivo y acordar medidas concretas. Romper relaciones diplomáticas con Israel de manera definitiva hasta el alto al fuego, sanciones económicas ejemplares contra Netanyahu y contra su cúpula política exactamente igual que se hizo con Putin y embargo inmediato de armas. La complicidad de los demás con el Estado de Israel creo que no puede justificar en ningún caso nuestra propia inacción. Tenemos que frenar esta barbarie porque si no, estoy convencida, compañeros y compañeras, de que la barbarie nos va a arrastrar con ella. Y después será demasiado tarde, como lo fue hace casi un siglo cuando el fascismo reinó por toda Europa. Como decía el otro día la periodista Olga Rodríguez, lo que estamos viendo en Palestina no solo es grave en sí mismo, es que además supone el desmantelamiento de toda la estructura institucional y legal que la humanidad se dio a sí misma después de la Segunda Guerra Mundial, para que algo como lo que allí ocurrió no volviera nunca a repetirse. Y aquí estamos, de nuevo, un siglo después, en un ejercicio de hipocresía sin límites por parte de Occidente que vamos a pagar muy caro. Os pido a todas y todos que no dejemos nada por hacer, que vayamos a cada movilización, que recojamos firmas, que acudamos a las charlas y que participemos de las acciones de boicot a las empresas que colaboran con Israel, como hace Carrefour.
ya hemos recogido más de 63.000 firmas apoyadas, entre otras personas, por Jeremy Corbyn y dirigentes de la izquierda transformadora de toda Europa y de toda América Latina, con el objetivo de llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y que se le juzgue como lo que es, un criminal de guerra. Sigamos trabajando por la paz. Solo la gente decente puede darle la vuelta a este horror. Lázaro existió entre el 650 y el 969. En el siglo VIII, muchos colonos judíos fueron muy bien recibidos y se integraron a las tierras házaras, a tal punto que el rey házaro Bulán se convirtió al judaísmo en el siglo IX, para luego convencer a gran parte de su pueblo a seguirlo. El judaísmo fue adoptado como religión oficial, siendo el primer y único imperio judío, es decir, son europeos. Es importante aclarar que los házaros toleraban a otras religiones y todas las creencias convivían pacíficamente en su reino. En el siglo X, año 965 al 969, Sviatoslav I, el gran príncipe de Kiev, al mando de las tribus eslavas del este, unidas bajo el Rus de Kiev, lanzó una campaña contra los házaros, a quienes derrotó, destruyendo su cultura. Y eso hizo que los judíos se dispersaran por lo que después sería Rusia. Y son los que conocemos como los judíos askenazíes. Las conquistas mongolas del Cáucaso durante el siglo XIII marcaron un momento coyuntural al interrumpir el comercio entre el Cáucaso y Europa, afectando especialmente a las comunidades judías que habían establecido una red comercial, religiosa e identitaria a lo largo de la región. Es decir, tuvieron que dispersarse y migrar. Muchos lo hicieron a la parte de Alemania, Polonia, Lituania. En una limpieza étnica es vital para el agresor los ataques a los hospitales y son objetivos especiales el personal de salud. Israel asesina al doctor Sufyan Tayeb, director de la Universidad Islámica de Gaza, tras bombardear su casa en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque al acabar con hospitales y al acabar con médicos, personas que hubieran podido salvarse, pues morirán. Que al final de cuentas es el objetivo, el desplazamiento y el exterminio total del pueblo palestino. Israel ataca equipo de defensa civil en Gaza. Los judíos en el Cáucaso. Las conquistas rusas de finales del siglo XVIII darían fin a un largo periodo de caos y violencia en el Cáucaso causada por los mongoles. En el siglo XIX, Rusia conquistó la gran mayoría del Cáucaso y el zar Nicolás I decretó una orden de expulsión de judíos. En un hecho histórico extraordinario, esos líderes locales aliados del zar le replicaron unánimemente pidiéndole que no implementara la orden de expulsión, pues los judíos, más o menos 15.000 personas, se hallaban integrados a la vida de la región y eran parte importante de ella. Los judíos eran principalmente agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y siervos de terratenientes. En 1837 se ratificó el derecho de residencia para los judíos nacidos en el Cáucaso, aunque el ingreso de judíos de otras regiones del imperio y la residencia de estos caucásicos en otras zonas siguieron prohibidos hasta 1860, cuando se permitió la residencia más allá de la zona de asentamiento, es decir, se permitieron las migraciones de judíos, lo que propició la llegada masiva de judíos rusos al Cáucaso, que agregaron complejidad y alterarían el balance demográfico intracomunitario. Los años finales del siglo XIX resultaron ser un momento paradigmático en la vida judía del Cáucaso, pues los judíos rusos recién llegados se incorporaron a los estratos medios y altos de la estructura social de la región y gradualmente desplazaron a los judíos nativos a estratos sociales inferiores y menos visibles. Ejemplo de lo anterior fueron empresarios judíos rusos los que participaron en el desarrollo y explotación de los campos petroleros de Bakú, así como en el trazado, financiación e implementación del proyecto ferroviario ruso en la zona caucásica. Con la llegada de los judíos rusos y su inserción en la vida económica de la zona, se restablecieron y ampliaron los contactos comerciales y culturales de los judíos del Cáucaso con las comunidades judías rusas, otomanas y persas, además de la reactivación económica
aparecieron ideologías desconocidas entre los judíos caucásicos, entre ellas el pensamiento sionista, que trastocó tanto las relaciones intracomunitarias como aquellas que se mantenían con los líderes locales y las autoridades zaristas. Este exterminio empezó a finales del siglo XIX. 30 de noviembre de 2023. Recién nacidos en estado de descomposición fueron encontrados en un hospital de Gaza. Organizaciones de derechos humanos señalan a las fuerzas de ocupación israelí por obligar al personal médico a evacuar el hospital, dejando a los bebés en completo abandono. El ejército de Israel usa fósforo blanco contra civiles palestinos. La munición prohibida que el ejército de Israel utilizó contra palestinos en Gaza, el fósforo blanco, quema a las víctimas hasta los huesos y no podía apagarse mientras estuviera expuesto al oxígeno, reveló el cirujano del hospital Al-Shifa, el Dr. Ghassan Abu Sita. 1 de diciembre, una mujer palestina se despide de su esposo asesinado por Israel en el bombardeo de la Franja de Gaza esta mañana. Un misil de $100.000 lanzado por un avión de $20 millones que viaja a un costo de $6.000 por hora para matar a personas que viven con menos de $1 por día en la Franja de Gaza. Esto no es una guerra, es un genocidio. Por eso tiene toda la razón el presidente Gustavo Petro cuando compara este crimen contra la humanidad, esta atrocidad, este genocidio, con el holocausto que cometió el nazismo. Es decir, comparar a Netanyahu con Hitler. Sin transferencia de riqueza del norte al sur, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte, a donde los deshielos permitirán el agua dulce. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una Gaza generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos.
La mayoría de judíos eran integracionistas, la mayoría de integrantes de la diáspora. ¿Qué significa eso? Que se veían la parte del componente religioso como lo que es una conducta espiritual o algo así. No hablamos de que esa sea una razón para conformar un estado, no hablamos del estado budista, del estado calvinista o del estado luterano. Pero el disparador del sionismo en lo que hizo que su tendencia se irradiara por la mayoría de judíos de clase alta fue el caso Dreyfus en 1894. El Alfred Dreyfus. Francia había perdido la guerra franco-prusiana de 1870 al 71. Alemania seguía ocupando la región de Alsacia, al este de Francia, y muchos ciudadanos franceses seguían viviendo en exilio en esa región. Una de las familias francesas que se vio obligada a salir de Alsacia fue la familia del capitán Alfred Dreyfus, en ese momento el único oficial judío en el ejército francés. En 1894 descubrieron una carta que indicaba que alguien en las más altas jerarquías del ejército francés estaba vendiendo secretos sensibles a Alemania. Los oficiales franceses se volvieron en contra del capitán Dreyfus, quien fue juzgado por una corte marcial. Le quitaron el rango y lo sentenciaron a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Allí lo sometieron a un trato sumamente cruel. A los guardias se le ordenó que nunca le hablaran, recibía porciones de comida en mal estado que le provocaban sentirse enfermo y todas las noches lo esposaban a la cama. Hay que anotar que quienes participaron del juicio vieron que no había evidencia suficiente. Se le acusaba de una carta y la caligrafía de las ventas de esa información eran por manuscritos, pero la caligrafía no correspondía a la del capitán Dreyfus. Muy pronto surgió la evidencia de que en verdad el mayor Esterházy era el verdadero espía. Cuando Esterházy aplicó para una promoción, el mayor George Picard se dio cuenta que la caligrafía de Esterházy era igual a la de la carta original del espía. Él comprendió que Esterházy mantenía contacto regular con los alemanes y que probablemente era el culpable, pero incluso entonces las autoridades francesas se negaron a liberar o a volver a abrir el juicio contra Dreyfus. En 1898 el mayor Hubert Henry, el oficial que falsificó los documentos que acusaban a Dreyfus, admitió su culpa. Lo enviaron a una prisión militar para ser interrogado y se suicidó. Sin embargo, pasó un año más antes de que Dreyfus volviera a ser juzgado, nuevamente en un juicio falso, y otros 8 largos años hasta que finalmente su nombre fuera limpiado. El más famoso defensor de Dreyfus fue el escritor francés Émile Zola, quien escribió una carta abierta al presidente de la República Francesa acusando al ejército de incriminar a Dreyfus y luego encubrir sus mentiras. Él mencionó a oficiales específicos a quienes acusó de mentir e imputó al gobierno francés de antisemitismo. La carta comenzaba diciendo: "Yo acuso", y despertó todavía más críticas e interés en el caso Dreyfus. Theodor Herzl fue uno de los periodistas que cubrió el caso Dreyfus, que trabajaba para un periódico de Viena. Herzl era judío asimilado que creía que la asimilación judía era la clave para terminar con el antisemitismo. Sin embargo, al estar en la corte y escuchar gritar "muerte a los judíos", algo cambió en su vida. Él comenzó a asistir a los servicios de la sinagoga
y a planear una novela que imaginaba el regreso de los judíos a su tierra natal. 2 décadas antes de la muerte de Herzl, en 1904, pequeñas cantidades de judíos, principalmente de Europa, ya emigraban a Palestina, construían asentamientos y una vida nueva alejada del brote de antisemitismo atroz que llevó a muchos a abandonar Europa occidental y oriental. Herzl fue el agente que ayudó a los judíos a conectarse nuevamente con su tierra ancestral y forjar una organización compenetrada a partir de numerosos debates entre judíos europeos sobre el deseo de establecer un territorio judío que protegiera al pueblo judío. En las guerras el primero que cae es la verdad. Y los periodistas, algunos, la minoría, son los que tratan de encontrarlo. Hay un ataque de los medios oligárquicos, de los medios que llamaríamos tradicionales, contra los periodistas que se esfuerzan en conseguir la verdad de este hecho. Colombia, por ejemplo, ya lo habíamos hablado y lo repetiremos las veces que sea necesaria. Los periódicos no critican el genocidio que estamos viendo, las más de 6.000 niños muertos, más de 16.000 personas asesinadas por el gobierno de Israel, sino una caricatura de Matador, uno de los grandes caricaturistas colombianos, que se llama La Raza Superior. Papá, ¿por qué Israel masacra a los niños palestinos? Y le contesta a alguien que puede ser un rabino que tiene los símbolos judíos, porque somos el pueblo de Dios. Y el niño le replica, y yo pensando que el malo era el diablo. El periodista Motaza Zaiza comparte este mensaje en su cuenta. Ahora es solo vida o muerte. Hice lo que pude, estamos rodeados de tanques israelíes. La etapa de arriesgarse para tomar fotos ha terminado y comenzó la etapa de sobrevivir. Ya he enviado bastantes fotos y doy testimonio a Dios que fue con un propósito y un servicio para nuestro país. Ahora vivimos bajo un asedio interno. No podemos salir ni al norte ni al sur. Los tanques israelíes están rodeados las regiones centrales desde el norte y el sur. Nuestra situación es más trágica de lo que pueden imaginar. Recuerden que no solo somos un contenido de red social para compartir, somos un pueblo al que están masacrando. Suman 78 los periodistas asesinados por Israel en Palestina. Ankara, Prensa Latina. El fotógrafo de la agencia turca Anadolu Munayr se convirtió hoy en el periodista número 78 asesinado por Israel en el contexto del genocidio que perpetra este Estado sionista contra Palestina. En un ataque aéreo al barrio de Al-Darajá, al sur de la ciudad de Gaza, perdieron la vida también el hermano de Al-Sawá y otros miembros de su familia. De acuerdo con detalles recabados por Anadolu, tras resultar herido, el fotoreportero sangró por aproximadamente media hora sin poder recibir atención hasta que pudo ser trasladado en un coche privado hasta el hospital, donde los médicos no pudieron tratar su lesión por la gravedad de esto y la falta de medios necesarios. Según denuncias, los bombardeos de la artillería y la aviación de las fuerzas de ocupación sionista se dirigen también a las viviendas de los periodistas que informan sobre la situación allí, para asesinar a sus familias. Desde el inicio de la agresión israelí contra territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, el pasado 7 de octubre, resultaron asesinadas más de 15.000 personas, incluidos más de 6.000 niños y 4.000 mujeres. Pero el problema aquí en Colombia es la caricatura que hizo Matador, y no las atrocidades que comete Israel contra el pueblo palestino. En el sur de Gaza, donde Israel ha aumentado los bombardeos tras el fin de la tregua. En Han Yunis, los hospitales no dan abasto para atender a los heridos. El ejército de Israel insiste en que en esa ciudad Hamás esconde una importante infraestructura militar.
Las autoridades de la zona dicen que han muerto más de 700 gazatíes solo estas últimas horas. Serían más de 15.000 desde que empezó la ofensiva israelí. Estados Unidos eleva la presión. Dice que el coste de vidas humanas en la franja es demasiado alto. Israel responde que está haciendo el máximo esfuerzo, dice, para evitar muertes de civiles. Según el Ministerio de Salud palestino, han muerto desde el 7 de octubre 6.000 niños palestinos. Crece esa presión internacional por parte de su principal aliado de Estados Unidos, que le pide que sea cauto con la población civil y también. En Bet Laía, los vecinos buscan vida entre los escombros. Pido al mundo entero un alto el fuego, suplica este hombre. Buena parte del norte de la franja está arrasado tras casi 2 meses de ofensiva israelí. En la ciudad de Gaza, los familiares se despiden de sus seres queridos. Saed le dedica unas últimas palabras a su hermano pequeño. No tendré otro hermano como tú, le dice. Los bombardeos llegan a todas partes. Kamar tiene 10 años. Se ha despertado en el hospital tras un bombardeo en una mezquita del centro de Gaza. He perdido una pierna y me han puesto hierros en la otra, cuenta. La gente sigue desplazándose al sur, aunque saben que tampoco es un lugar seguro. Israel despliega su ofensiva por toda la franja, pero ahora se centra, dice, en atacar posiciones de Hamas en ciudades como Khan Yunis. Allí, después de una noche de bombardeos, esto es lo que queda de este barrio residencial. Los hospitales no dan abasto, tampoco en este comedor social en Rafah. Hacemos lo que podemos, pero no podemos satisfacer toda esta demanda. No hay fuego, no hay gas y la leña es cara, cuenta Omar. Hacen largas horas de cola para poder comer. Las grandes migraciones de judíos askenazis hacia la Palestina otomana y después a la Palestina británica se conocen como las aliyas. La primera sucedió entre 1882 y 1903. En 1856 el Imperio Otomano realizó reformas que permitieron que europeos pudieran adquirir tierras y vivir en el imperio, porque se respetaría la propiedad privada y habría libertad de culto. Esto motivó a que los europeos judíos empezaran a trasladarse a Tierra Santa, puesto que la población nativa no tenía una estructura legal que les permitiera defender sus derechos frente a los migrantes que llegaban con más dinero, por lo que muchas propiedades que de facto pertenecían a los palestinos originarios cambiaron de dueño rápidamente. Los nacionalismos europeos del siglo XIX convirtieron al judío como en el otro. No se le, bueno, no a todos, pero sí principalmente a los judíos askenazis sin dinero, digamos, para que tengamos una idea clara, son los del violinista en el tejado, o sea, ese pueblo, ese tipo de comunidad era entendida como el otro, o sea, no eran entendidos como rusos, como ucranianos, como polacos, reforzando al sionismo. O sea, todos estos movimientos segregacionistas europeos contra los judíos y el sionismo tenían un objetivo en común: sacar a los judíos de Europa. La mayoría de la diáspora judía se inclinaba por el integracionismo, es decir, entender el judaísmo como una religión y no como una identidad nacional. Los judíos que emigraron a Palestina, principalmente de Europa del Este y Yemen, habían enfrentado pogromos en sus países de origen y tenían entrenamiento militar y experiencia en lucha. En esta primera alía llegaron 25.000 judíos de Rusia y Rumania, y 2.500 de Yemen principalmente. En el Congreso de Basilea en 1897 se funda la Organización Sionista Internacional. Desde ese momento el sionismo tiene por objeto establecer el pueblo judío un hogar seguro en Palestina, pero un hogar exclusivamente para judíos. O sea, esta imagen que estamos viendo del destrozo de hace unos días en Gaza empezó ahí, en 1897, bueno, realmente antes, cuando empezaron los primeros migrantes judíos con ese entrenamiento militar a desplazar a los campesinos de las tierras que ocupaban. Dentro de las conclusiones de ese congreso está la promoción de asentamientos judíos
de agricultores, artesanos y comerciantes en Palestina. La federación en grupos judíos en territorios locales o generales de acuerdo con las leyes de los diferentes países. El fortalecimiento y el sentimiento de la conciencia judía, medidas preparatorias para el logro de los subsidios gubernamentales necesarios para la realización de los objetivos sionistas. La gran conclusión que sacó Theodor Herzl del Congreso de Basilea del primero, si tuviera que resumir el Congreso de Basilea en una palabra, cosa que no voy a hacer abiertamente, sería así. En Basilea fundé el Estado judío. Si tuviera que decirlo hoy, me recibiría la risa universal. En 5 años, tal vez, y sin duda en 50, todo el mundo lo verá. Edmund James de Rothschild. Hay que aclarar que tenemos la idea de los migrantes judíos como nuevamente la comunidad de campesinos, artesanos que seguían la ley de Moisés, pero también estaban patrocinados por las fortunas más grandes de Europa, por ejemplo la de la familia Rothschild, especialmente Sir Edmund James. A partir de 1882 empezó a comprar tierras en la Palestina otomana. Fue uno de los más activos defensores del sionismo. Él mismo financió el asentamiento judío de Rishon LeZion. Contrariamente a los otros Rothschild, James atribuyó una gran importancia a esta empresa e hizo 5 viajes a Palestina. En mayo de 1887, en la primavera de 1893, en febrero de 1899, en febrero de 1914 y en mayo de 1925, para supervisar de una manera efectiva el desarrollo de los asentamientos judíos. En 1924 creó la Sociedad para la Colonización de Palestina, una entidad jurídica que adquirió más de 500 kilómetros cuadrados de terreno. Se considera que gastó más de $50 millones en ese proyecto colonizador. Ese dinero, esa suma, $50 millones, no la tenían todos los palestinos juntos. Hoy tampoco creo que la tengan. Se considera que Gastón se acabó separando de la política de construcción de un Estado judío, una política preconizada por la Agencia Judía para la Tierra de Israel, defendiendo una postura basada en la industrialización y el respeto hacia las poblaciones árabes. Él financiaba, pero no le gustó cuando fue en el 20 y pico, eso lo veremos en el próximo video, cómo estaban los colonos judíos desplazando por la fuerza a la población originaria árabe. Aquí vemos imágenes de los 70s y 80s de soldados israelíes amenazando con armas de largo alcance a niños palestinos. Judíos integracionistas. Donde vivamos, allí es nuestra tierra. Son alemanes, rusos, polacos, de religión judía y de diferente orientación política. En general, o digamos que la más importante, era el Bund, la Organización de Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia. Eran marxistas. Y el lema: creemos que los rabinos representan un peligro real, un residuo de la Edad Media. Queremos una sociedad moderna, más justa, y no es con la religión que lo lograremos. Y nuestro destino no está en manos divinas, sino en nuestras manos. La primera alianza. La puesta en marcha de políticas sionistas a finales del siglo XIX cambió la estructura social de la población judía en Palestina, desplazándola del ámbito urbano, es decir, los barrios de expansión, podemos decirlo, colocados a las afueras de las grandes ciudades como Jerusalén o como Jaffa, desplazándola del ámbito urbano y perdiendo la vertiente religiosa. En este sentido, las colonias establecidas en torno a Tiberíades y Safed y a lo largo del litoral fueron concebidas como carácter agrario y rural. Vemos ahí en el mapa los puntos negros, como se ubican alrededor de los lagos y paralelo a la costa, buscando las tierras fértiles. Esto es una limpieza étnica. Ya no caben los
cuerpos de palestinos, hay que arrumarlos en los patios, en los garajes, porque además ni dejan enterrarlos. Una limpieza étnica planificada, sostenida en el tiempo, reforzada por discursos racistas y anunciada a bombo y platillo por el gobierno israelí. El ultimátum de Benjamín Netanyahu para que la población palestina abandone el norte de la Franja de Gaza no es una evacuación, porque tal y como hemos podido comprobar durante los últimos días, el objetivo no es salvaguardar la integridad física de las personas afectadas. De hecho, como comentábamos ayer aquí en la base, el ejército israelí está persiguiendo incluso la huida de los palestinos, bombardeando los corredores que las mismas autoridades sionistas han establecido como seguros. Sin comida, sin luz, sin combustible, tampoco con vías seguras para poder abandonar un territorio sobre el que pesa la amenaza de un ataque terrestre inminente, es inconcebible pensar que el objetivo del ultimátum de Netanyahu sea precisamente proteger a la población civil. No se trata de una evacuación, sino de una limpieza étnica anunciada. Y mientras tanto, eso que se conoce como comunidad internacional siendo cómplice o, en el mejor de los casos, mirando para otro lado. Probablemente dentro de unos años, esos mismos que hoy apoyan el derecho de Israel a defenderse, esos que viajan a Tel Aviv para escenificar su apoyo a Netanyahu y que prohíben las muestras de solidaridad con el pueblo palestino, financiarán think tanks que se encargarán de explicarnos cómo es que no lo vimos venir. Hoy en la base de datos adelantamos a los historiadores turras del futuro que la limpieza étnica del pueblo palestino era absolutamente previsible. Bueno, en primer lugar, basta prestar atención al discurso racista y deshumanizador que se está utilizando. Cualquier castigo colectivo, ya sea en una limpieza étnica o en un genocidio, va precedido necesariamente de un discurso que deshumaniza a la víctima y justifica los crímenes que se van a cometer. Ocurrió con los negros esclavizados, a los que se consideraba bestias o salvajes, con los Untermensch, los subhumanos en la Alemania nazi, y ahora con los palestinos, a los que las autoridades sionistas están definiendo como personas no humanas, animales o bestias salvajes que es necesario aniquilar para garantizar la civilización y el progreso de Israel. Israel se desarrolló de 1904 a 1914. 2,5 millones de judíos rusos migraron a países europeos de democracia liberal burguesa, mientras que a Palestina solo se mudaron 35,000, principalmente de Rusia y Polonia. Eran en su mayoría jóvenes solteros que vivían de Rusia tras la revolución de 1905, con ideología socialista y aspiraciones de redención nacional del pueblo judío en la tierra de Israel. Si bien entre los olim también había personas de mayor edad con familias que se asentaron en las ciudades, la mayoría de los jóvenes se asentaron en los moshavot agrícolas. Se funda la organización paramilitar Hashomer, que fue la primera en expulsar a jornaleros, campesinos y arrendatarios palestinos de las tierras que ocupaban, con las mismas técnicas que luego Yair Klein enseñaría a los paramilitares en Colombia. Se fundaron los primeros partidos políticos, la Organización de Obreros y las primeras organizaciones médicas hebreas. Fundaron los kibbutzim y los presentaron como socialistas, cuando en verdad eran comunidades supremacistas y exclusionistas. Aquí vemos, como en la parte de la imagen de arriba, fotografías de esta organización Hashomer, y abajo un titular de prensa: masacre contra Palestina, y una mujer ante lo que fue una ciudad. La organización Bar Yorah, 1907-1909. Luego del rechazo por parte de la Unión General de Trabajadores Judíos, el Bund, al sionismo en 1901, los grupos sionistas socialistas de Rusia fundaron el movimiento Poletzion, Obreros de Sion. Este movimiento mundial se expresó a través de distintos partidos políticos en cada país, con el común denominador de la visión socialista. El 28 de septiembre de 1907, un grupo de activistas de los Obreros de Sion se reunió en el pequeño apartamento de Yitzhak Ben en Yafo. Al no ver muebles, los hombres se sentaron en el suelo por círculo y utilizaron un cajón como escritorio. Inspirados por las ideas de Israel Shohat, se acordó que la única manera de cumplir el sueño de convertirse en una nación judía era levantarse y afirmarse a través de cultivar y defender su tierra a ellos mismos. El grupo decidió formar una organización para lograr sus objetivos. Lo llamaron Bar Yorah, por uno de los líderes de la Primera Guerra Judeo-Romana contra los cristianos.
La organización Hashomer, de la que hemos hablado antes, fue originada por los sionistas socialistas en su mayoría, miembros de los obreros de Sion, incluyendo en Israel Shosat y la esposa de este, varios de los cuales se habían formado anteriormente en una pequeña sociedad secreta llamada la Guardia de Bar Yorah, de la que habíamos hablado también anterior, que protegía a la comunidad Sejera y Mesha, mientras que previamente los colonos se habían comprometido a defender sus tierras y comunidades. Hashomer fue el primer intento de proporcionar una defensa organizada de todas las comunidades judías en Israel. Un serio obstáculo fue la falta de fondos para comprar armas. Con asesoramiento de Yehusuma Hakim, consultaron a Elihu Krause, intendente de Sejera, que les prestara el dinero. Las primeras armas fueron compradas y como lema optaron por una línea del poema de Yacocha Cohen: a sangre y fuego Judea cayó, a sangre y fuego Judea se levantará otra vez. Que al advertir que el mismo discurso de defensa que usaron estas organizaciones paramilitares es lo que usa Netanyahu ahora. Dicen de defensa, pero no es otra cosa que una agresión a los demás, en este caso al pueblo palestino originario. La compañía anglo-palestina, que después se convirtió en el Banco Leumi. En su fundación, la compañía anglo-palestina era una subsidiaria bancaria del Jewish Colonial Trust, creada en 1898 a instancias de Theodor Herzl y de la Organización Sionista Internacional para financiar un eventual establecimiento del Estado de Israel. Fue incorporada en 1902 en Londres y en 1903 el banco abrió su primera sucursal en Jaffa, y entre el 4 y el 7 se abrieron nuevas sucursales en Jerusalén, Beirut y Hebrón, y en 1923 en Tel Aviv. En esta segunda alianza, la puesta en marcha de políticas sionistas había cambiado la estructura, y lo que hicieron fue lo mismo: se profundizaron el sionismo y a través de estos grupos paramilitares ampliaron los territorios, es decir, donde habían judíos se rodeaban de paramilitares, los paramilitares atacaban a los palestinos vecinos y se quedaban con sus tierras para unir a los kibbutz. Simone Weil, que fue una filósofa judía ya en los años 40 incluso, advirtió de los peligros de tratar el nazismo como algo insólito, excepcional, como si no existiera una continuidad con lo que serían los relatos y narrativas, con lo que serían los mitos fundacionales de las grandes potencias imperialistas y colonialistas, ¿no? Es decir, todos estos discursos de bestialización, deshumanización, los procesos de racialización precisamente para legitimar o para tratar de justificar el expolio, la esclavitud, el colonialismo, ¿no? La esencialización de etnias enteras, presentándolas como inherentemente peligrosas. No es casual que pillaran off the record a Netanyahu confesando algo que ya se podía intuir, que es que a Israel le interesaba que se consolidara Hamás precisamente porque era mucho más fácil de cara a la opinión pública que se villanizara a un grupo fundamentalista islámico que no pues a todos los grupos que pudiera haber en Palestina de resistencia laicos, ¿no? Y claro, Israel es quien ha islamizado Palestina precisamente para poder asustarnos con el fantasma de la yihad. Por eso en sus mensajes a Occidente dice cosas como: es que Hamás es ISIS. The situation in the Middle East is growing more dire by the hour. The war in Gaza is raging and risks spiraling throughout the region. Divisions are splintering societies, tensions threaten to boil over. At a crucial moment like this, it is vital to be clear on principles, starting with the fundamental principle of respecting and protecting civilians. I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. Nothing can justify the deliberate killing, injuring, and kidnapping of civilians or the launching of rockets against civilian targets. All hostages must be treated humanely and released immediately and without conditions. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. Even war has rules. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south, where there is no shelter, no food, no water, no medicine, and no fuel, and then continuing to bomb the south itself. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. Excellencies, thankfully some humanitarian relief is finally getting into Gaza, but it is a drop of aid in an ocean of need. In addition, our UN fuel supplies in Gaza will run out in a matter of days, and that would be another disaster. Without fuel, aid cannot be delivered, hospitals will not have power, and drinking water cannot be purified or even pumped. The people of Gaza need continuous aid delivery at a level that corresponds to the enormous needs. And that aid must be delivered without restrictions. La deshumanización que vemos de los palestinos es una pieza principal o el primer paso para permitir los genocidios. Es exactamente lo mismo que hizo Hitler con los judíos. La Gran Guerra. La rebelión árabe fue una sublevación iniciada por el jerife de la Meca contra el Imperio Otomano, motivado por los británicos con la promesa de crear un Estado árabe unificado desde Alepo en Siria hasta en el Yemen. La rebelión comenzó el 5 de junio del 16 y declarada el 8 de junio por Hussein ibn Ali, jerife de la Meca, y duró 2 años, del 16 al 18, dando lugar a un efímero reino árabe que pronto fue sustituido por la división colonial que da lugar al actual mapa del Oriente Medio. Ese será el tema de nuestro próximo video. La Gran Guerra, o como conocemos nosotros, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, y esperemos llegar a la Segunda Guerra Mundial, que veamos la tradición que le hizo el Imperio Británico y sus aliados al pueblo árabe. Podemos ver Lores de Arabia, si se quiere. Es muy triste lo que estamos viendo. Realmente triste. Me gustaría que dejaran en los comentarios alguna idea de cómo podemos ayudar a la gente en Palestina. Porque como decíamos al principio del video, nadie en este momento puede decir que no se enteró de las atrocidades que está cometiendo Israel contra los palestinos de todas las edades. Bueno, si les gustó el video, denle like. Si les gustó más, suscríbanse. No tiene ningún costo y da incentivo realmente para continuar con este ejercicio de memoria. Bueno, nos veremos para que sigamos oyendo, trabajando, argumentando la historia política para surdos.